Hola, buenas tardes. Soy Iñaki Lasa, editor de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que en esta ocasión nos vamos a presentar a Manuel de Mirza y López, fundador de Fibratec, quien nos va a hablar de cómo evitar los mallazos en la construcción de losas de hormigón mediante fibras. Hay que destacar que, actualizado a hoy, Fibratec lleva instalados ya más de 7 millones de metros cuadrados, que es una cifra a considerar. Como comentamos otras veces, la dinámica del webinar es sencilla. Manuel hará su exposición y los asistentes, los que nos están viendo y escuchando, pueden redactar sus preguntas en el margen inferior derecho y al final Manuel nos la contestará gustosamente. Estamos seguros de que la información que os vamos a ofrecer va a ser de utilidad para la actividad profesional y sin más preámbulos, Manuel, cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchísimas gracias por su participación y por el tiempo que van a dedicar a escuchar nuestra exposición, donde vamos a tratar de ver cómo sustituimos mallazos, tanto calzados en la zona superior de una solera de hormigón, como los que están colocados en la zona inferior de una solera de hormigón. También vamos a hablar de un aditivo en polvo que nos ayuda a distanciar los cortes de retracción que se hacen en las primeras 24 horas, incluso eliminarlos por completo en algunos casos, y también vamos a hablar de las juntas metálicas que sirven de encofrado al final del día y que las hay y súper interesantes, como vamos a ver dentro de un ratito. Vamos a empezar con la parte que tiene que ver con la despedida con el mallazo. Y antes de nada deberíamos de rápidamente revisar, repasar para qué sirve cada mallazo, porque los mallazos, dependiendo de dónde se colocan, sirven para una cosa u la otra. Voy a quitar la imagen mía para concentrarnos bien en la presentación. Entonces, lo que podemos ver en este dibujo en la zona superior es que el mallazo que está colocado aquí arriba, en el caso en el que hubiera una carga muy grande, demasiado grande con respecto a lo que puede soportar esta solera que tiene debajo, porque el espesor fuera insuficiente para la carga que está diseñada, la rotura se produciría en la parte de abajo. Y esto nos muestra claramente que ese mallazo allí no está reforzando nuestra solera. Entonces, ¿para qué se coloca ese mallazo? Y esa es la cosa que vamos a ver dentro de unos minutos. Sin embargo, cuando colocamos un doble mallazo, tenemos nuevamente la malla de aquí arriba en el tercio superior, entre 5 y 7 centímetros de la superficie, pero vemos aquí abajo que hay un mallazo que realmente ha sido capaz de paralizar el crecimiento de esta fisura que después se convierte en rotura para que no llegue a la superficie de arriba. Por lo tanto, tenemos dos mallazos, el mallazo que se coloca en el tercio superior y el mallazo que se coloca en el tercio inferior. El mallazo que se coloca en el tercio superior, ahora en un momento vamos a ver para qué se utiliza. Cuando a nosotros nos encargan, a cualquiera que nos dedicamos al tema de las soleras, nos encargan construir una solera de hormigón, es imprescindible que hagamos previamente un cálculo de tensiones Westergaard. Este cálculo de tensiones nos va a indicar si el espesor que estamos pensando utilizar en esta solera va a ser suficiente o no para poder soportar las cargas que vamos a tener allí. Porque esto es lo que va a determinar si vamos a tener que poner una malla arriba o una doble malla. La fórmula, aunque parezca bastante, complicadilla, no se preocupen porque como regalo de la presentación de hoy, después le voy a dejar la información del enlace para poder hacer este cálculo en solo 15 segundos de manera online en nuestra página web. Cuando hacemos un cálculo de tensiones, solo se nos pueden presentar dos situaciones. O la tensión de la solera que queremos construir con una base determinada de compactación, con un espesor determinado, con un tipo de hormigón determinado, o la tensión que se va a producir aquí por esa carga determinada no supera el límite de resistencia de rotura a flexión del hormigón o sí lo supera. En el caso de que no lo supere, significa que la solera que vamos a construir tiene un espesor suficiente de manera que esa solera no se va a romper en la parte inferior. Aún así, colocamos un mallazo, una malla electrosoldada, en el tercio superior de la solera. Si hemos dicho que no refuerza, entonces ¿para qué colocamos este mallazo? La explicación es la siguiente. Cuando nosotros hacemos un vertido de hormigón, y aquí empiezan
las reacciones químicas del curado, del endurecimiento del hormigón, uno de los frutos, uno de los productos de esta reacción química es un aumento de la temperatura del hormigón, de manera que empieza a evaporarnos una cantidad de agua muy importante, dejando cientos de millones de microburbujas de aire. Es decir, genera una inmensa porosidad dentro del hormigón. Estamos hablando de microporos, evidentemente que no vamos a poder ver simplemente con una mirada sin ampliar la imagen. Entonces, esta gran porosidad lo que genera en el hormigón es unos micromovimientos caóticos de asentamiento. ¿Qué sucede? Que si nosotros dejamos que el hormigón se mueva de forma caótica y se asiente, el resultado final es que vamos a ver como por la acumulación de los microdesplazamientos, vamos a ver en la superficie unas fisuras visibles y desagradables. Para evitar que esas fisuras visibles y desagradables sucedan, se coloca un mallazo que además tiene que tener un espesor, un diámetro suficiente como para poder soportar esas tensiones que genera el hormigón, que son muy grandes durante esos movimientos. Para una solera, por ejemplo, de entre 12 y 16, 17 centímetros, siempre se recomienda un mallazo que tenga un diámetro de 6 milímetros, es decir, un 15-15-6, por ejemplo. Sería capaz de soportar estas tensiones sin romperse. Cuando ponemos este mallazo, lo que estamos haciendo realmente es paralizar los micromovimientos del hormigón para que no puedan acumularse y mostrarse en la superficie en forma de fisuras desagradables. Pero claro, al hacer esto, lo que estamos haciendo es sacrificar la calidad del hormigón por tener una buena imagen del hormigón. Porque sí, el cliente va a estar muy contento de que no va a haber fisuras. Sin embargo, vamos a garantizar que todas las microfisuras superficiales y dentro del hormigón sigan permaneciendo allí porque no hemos permitido que este hormigón pueda asentarse y deshacerse de esas microfisuras con los micromovimientos de asentamiento. De manera que vamos a tener un hormigón poroso que con el paso del tiempo, las ruedas rodando encima por la abrasión, etcétera, etcétera, va a empezar a soltar un polvillo, va a empezar a descascarillarse, van a empezar a penetrar gotitas de agua que eventualmente se pueden congelar y después ensanchar y generar micro roturas y después ese hormigón se nos va a ir desgastando. La solución que nosotros proponemos es utilizar una microfibra de vidrio alcalirresistente, que es de la que vamos a hablar hoy, entre otras, que en 2 kilos de dosificación va a tener 400 millones de fibras perfectamente distribuidas porque tienen prácticamente el mismo peso específico del hormigón. Además, se van a agarrar al hormigón con una reacción nuclear, por lo tanto, su sujeción al hormigón va a ser muy fuerte. Aparte de esto, el material en sí tiene una resistencia a tracción de 1600 newton, que viene siendo un 30-40% superior a la resistencia a rotura por tensión de las fibras de acero. Por lo tanto, vamos a tener 400 millones de fibras perfectamente distribuidas, más resistentes que el acero, cosiendo literalmente todas estas microfisuras, microbolitas de aire dentro del hormigón. De manera que cuando el hormigón quiera moverse, no va a poder moverse porque está cosido por cientos de millones de fibras muy resistentes. Y así es como nosotros vamos a sustituir este mallazo de arriba, porque nuestro objetivo es, en realidad, paralizar los micromovimientos de asentamiento dentro del hormigón, lo que viene a ser absorber todas las tensiones de la retracción plástica del hormigón. Y así nace el concepto de la microfibra, que son fibras de una longitud menor a 20 milímetros, y hay varias microfibras. Vamos a ver después cuáles son y qué diferencias hay entre unas y otras. Cuando la tensión que vamos a generar en la solera sí supera el límite de rotura del hormigón, significa que estamos haciendo un espesor demasiado pequeño con respecto a lo que realmente en esta obra es necesario. En este caso, ya sabemos de antemano, porque nos lo dice el cálculo de tensiones de Westergaard, que vamos a generar roturas en la parte inferior del piso de hormigón. Por lo tanto, necesitamos aquí abajo un elemento que una vez que estas roturas se produzcan,
paralice el crecimiento de estas fisuras. Es decir, que lo que hace es controlar el crecimiento de las fisuras ya existentes. No las evita, sino que las paraliza. Y aquí viene el concepto de la macrofibra, que estamos hablando de fibras más largas, más de 20 milímetros de longitud, de un diámetro evidentemente también mayor, cuyo trabajo es coser las fisuras que ya se producen. Se entiende de la explicación que estamos hablando de un producto que trabaja a post-rotura, es decir, antes de que se rompa el hormigón no hacen nada, pero una vez que se han roto, trabajan para que esa fisura no crezca. Cuando comparamos la microfibra contra la macrofibra, veremos que no tienen ningún tipo de competencia entre ellas. Es decir, que no podemos utilizar una en lugar de la otra, que cada una ha de utilizarse para lo que está concebida. Y ahora vamos a ver el motivo. La microfibra es para sustituir el mallazo superior, para absorber las tensiones de la retracción plástica del hormigón. En el caso de las microfibras de vidrio, lo que van a hacer es mejorar la calidad del hormigón, y ahora vamos a ver cómo lo hacen, de manera que, aunque no sea lo que estamos buscando, van a mejorar la resistencia a primera rotura del hormigón. Mientras que las macrofibras, al ser muy escasas, estamos hablando de decenas de miles, como mucho cientos de miles, aunque estuviéramos hablando de 1 millón, fíjense que entre 400 millones de filamentos y 1 millón, hay una diferencia de 399 millones de filamentos que faltan. Por lo tanto, todas esas microburbujas que no cosen la fibra macro. Por lo tanto, no va a hacer en ningún caso ninguna mejora en la resistencia a primera rotura del hormigón, ni va a poder resolver los problemas de la retracción plástica del hormigón. No va a hacer nada a la resistencia del hormigón, no va a cambiar la calidad del hormigón. ¿Qué va a hacer? Va a hacer lo siguiente: una vez que el hormigón se haya roto, porque el espesor de la solera es más pequeño de lo que debería ser, ahí es donde va a empezar a trabajar cuando el hormigón deja de trabajar. Es decir, el hormigón ya se ha roto, ahora la macrofibra hará su trabajo para que esas fisuras no crezcan, cosa que la microfibra no puede hacer. Una vez que se rompe un hormigón, la microfibra no podría paralizar esas fisuras. De modo que estamos hablando de un producto que previene la fisuración y de otro producto que, una vez que la fisuración sucede, lo que hace es controlar que esa fisuración no dañe el resto de la solera. No nos debemos de equivocar. Vuelvo otra vez a esta diapositiva. Cuando ponemos una cosa en lugar de la otra, porque alguna vez sí que he oído, por ejemplo, un comentario del tipo, pues yo pongo entonces macrofibra, por si se rompe, pues ya tengo el trabajo hecho. El problema es el siguiente: si hacemos un parking, un estacionamiento para vehículos de hasta 10 toneladas y el espesor de la solera en 15 centímetros es más que de sobra para que eso no se rompa nunca, si yo pongo aquí macrofibra, esa macrofibra nunca va a entrar en acción porque el espesor de la solera ya es suficiente. ¿Y cómo lo sé? Porque me lo ha dicho el cálculo de tensiones Westergaard, que en nuestra página web la pueden ustedes hacer en solo 15 segundos. El dinero que he tirado y enterrado en esa solera, que no ha servido para nada, podría haberlo gastado en un par de kilos de microfibra de vidrio, por lo tanto le habría aportado un montón de beneficios a esa solera, como mayor durabilidad, sobre todo mayor durabilidad, proteger toda la superficie, evitar el descascarillamiento superficial, mejorar la resistencia a primera rotura más aún, y otras cosas que vamos a ver ahora. Según el ensayo que hemos hecho en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Birmingham, con 2 kilos de fibra de vidrio micro del modelo V12AM de Fibratec en un hormigón H25, conseguimos que la penetración de aire disminuya en un 87%, la penetración de agua en un 58%, la carbonatación, que es la penetración de CO2, en un 48%. Esto lo que me está diciendo es que si yo un día quiero hacer un doble mallazo, yo puedo sustituir el mallazo que va arriba con fibra de vidrio y gracias a este efecto
protejo para que no se oxide el mallazo de abajo, por ejemplo. Aunque el mallazo de abajo también lo podemos sustituir con macrofibras, como vamos a ver dentro de un rato. Pero si quisiera dejar el mallazo de abajo allí, a 2, 3 o 4 centímetros de la base, podría hacerlo, porque entre poner un doble mallazo y un mallazo simple, la diferencia de mano de obra y de costes es enorme. Por lo tanto, en el peor de los casos, ese beneficio nos podría dar. Y también disminuye la absorción por capilaridad. ¿Qué significa todo esto? Que obtenemos un hormigón mucho más denso, mucho menos poroso, de mucha mayor calidad y, consecuentemente, esperamos que este hormigón también sea más difícil de romper a flexión y, de hecho, eso es lo que sucede. Este siguiente resultado de otra prueba, en este caso de rotura a flexión de viga, nos demuestra que con solo 2 kilos de microfibra de vidrio de 13 milímetros de longitud, aunque sea MV12, nuestra fibra tiene 13 milímetros, puede elevar la resistencia a rotura por flexión del hormigón hasta 4,3 megapascales, cuando lo normal es que rompa en 3,2, 3,3, en este entorno de megapascales. Y aquí abajo tenemos una tabla de un competidor, porque nosotros no vendemos, la tenemos pero no la ofrecemos, fibra larga de vidrio, porque la fibra sintética es mucho mejor que esta fibra, aun siendo nosotros expertos en fibras de vidrio, no ofrecemos la fibra de vidrio larga, porque cada cosa hay que ofrecerla donde realmente sirve para algo y sirve para el cliente. Entonces, si miramos aquí a las primeras roturas, a los valores de primera rotura en un tipo de hormigón similar, ni con 7, ni con 10, ni con 15 kilos de dosificación es capaz de llegar al resultado que nos puede dar la microfibra con solo 2 kilos de dosificación. Luego hablaremos de este lado de la tabla, que estos son resistencias residuales, que no es de lo que estamos hablando en este momento. Eso es para cuando hablemos después de las macrofibras. Si nos adentramos un poco en las microfibras, hay diversas microfibras en el mercado. Las más conocidas son las de polipropileno y luego están las de vidrio, que están las japonesas, que son las nuestras, y la fábrica que hay en China, que también fabrica fibra de vidrio, y ahora vamos a ver la diferencia. La fibra de polipropileno, que se vende típicamente en sacos de 600 gramos, en bolsitas de 600 gramos, esto es plástico. Básicamente es como algodón, no sirve para sustituir un mallazo en ningún caso, absorbe agua en el hormigón fresco para retener el agua dentro del hormigón fresco durante un tiempo más y de esta forma evitar la posible fisuración debido al secado brusco del hormigón. No está mal como concepto, sin embargo, como solamente tiene un peso específico de 0,9, que con el hormigón comparándose es muy desigual, flota en la superficie y típicamente queda fuera del hormigón, nadando fuera del hormigón, haciendo lo que llamamos el efecto barba. Nunca se va a mezclar de forma homogénea debido a esta diferencia en su peso específico. Por lo tanto, en muchos lugares va a haber bolas, grumos y mucha fibra, y en otros no va a haber ni un solo filamento de esta fibra. Otro problema que genera, son 2 problemas los que genera, además, es que cuando se añade esta fibra, automáticamente el aplicador ve cómo se reseca el hormigón y añade agua. Al añadir agua, genera 2 problemas. Por una parte, disminuye la resistencia del hormigón y por otra parte, aumenta las futuras fisuras que van a aparecer, porque a más agua para evaporar, más fisuras que van a aparecer. Después están las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio, debido a la alcalinidad del hormigón, tienen que tener un mínimo de contenido de circonio del 16% según la norma europea 15422. La primera diferencia entre la fibra nuestra y las fibras que se importan de Japón, de China, perdón, aparte de que tienen 12 milímetros, que esto es una diferencia muy visible, la que no es tan visible es el contenido de circonio. En China los hormigones son menos alcalinos, los cementos son menos alcalinos, por eso su norma exige un 14,5%. ¿Qué diferencia de coste hay entre esto y esto? Pues en el mercado puede alcanzar entre 1 y 2 euros en el kilo, porque el circonio se extrae siempre en aleación con otros minerales, con otros metales, en solo 5 o 6 lugares en el mundo, su transporte es muy costoso, el proceso de separación de esas alineaciones tal y como se encuentran es costoso. Por lo tanto, en la fibra de vidrio, el circonio viene a constituir el 97-98% del valor.
Por eso es importante saber que cuando traemos fibras de China, estas fibras que además se fabrican en una fábrica donde no se puede regular la cantidad de circonio al gusto, porque se fabrica en grandes lagos donde la fibra está derretida con unos enormes hornos, unos mezcladores, unos dosificadores de circonio, etcétera, etcétera, y se consume la mayoría de esta fibra dentro del país de China. Por lo tanto, no penalizan su producción total y incluso envían, a mí me han enviado certificados falsificados que he podido comprobar, y si, bueno, alguno de ustedes está interesado en tener uno de estos certificados fake, se lo puede hacer llegar por email, me lo pide por privado y listo. Después, otra cosa interesante de las fibras de vidrio es que se mezclan muy rápidamente, tanto las chinas como las japonesas, porque la densidad de la fibra es la misma. En una cuba del camión, en 5, 6, 7 minutos está perfectamente distribuido y mezclado, cosa que con la fibra de polipropileno es imposible. Y la otra diferencia muy importante es que la fibra japonesa tiene entre 100 y 200 filamentos unidos entre sí en su presentación, con un adhesivo llamado H950, que lo que hace es que hace que estas fibras puedan aguantar el machaqueo dentro del hormigón con los áridos hasta 25 minutos. Pues los 10 o 12 minutos máximo que podría estar dentro de la cuba, más después el transporte de otros 10 o 15 minutos, donde el camión va con la cuba a las mínimas revoluciones, donde la fibra sufre lo mínimo posible. Nosotros siempre recomendamos que se añada la fibra a pie de obra, porque de esta forma controlamos la dosificación y además también controlamos los tiempos de mezclado. La fibra fabricada en China de vidrio no tiene esta capacidad, por lo tanto, en 2 o 3 minutos, al tratarse de filamentos muy flojos, se disgregan y se empiezan a romper, destruyéndose el 60-70% de ellas durante el proceso de mezclado, antes de que lleguen esos 6 o 7 u 8 minutos de tiempo de mezclado. De allí que nuestra afirmación de que nuestra fibra V12AM de la marca Fibratec es la mejor opción entre todas las microfibras que existen en el mercado. Cuando tenemos fibra que no tiene suficiente circonio, en 2 años le pasa esto, que químicamente queda destruida. Cuando la fibra de Fibratec V12AM, después de 25 años, está intacta gracias a su contenido, a su alto contenido de circonio, más de lo que exige la norma europea, porque hay zonas en el mundo donde se requiere más fibra todavía porque los hormigones son más alcalinos. Utilizando esta fibra, una ventaja comparado con utilizar un mallazo es que no se nos generan este tipo de roturas superficiales, porque la fibra está cosiendo cada centímetro cúbico del hormigón. La fibra de vidrio, al tener un peso específico ligeramente superior a la del hormigón, aparte de distribuirse de forma totalmente homogénea, no deja ni un solo pelito en la superficie. Por lo tanto, se puede imprimir o pulir perfectamente, a diferencia de las fibras de polipropileno que dejan rastro cuando hacemos estas dos cosas. Ahora les voy a mostrar en un momentito un vídeo de 3 minutillos para que vean un poquito más en imágenes todo esto que acabamos de hablar. Y por último, la diferencia entre la fibra china y japonesa, como hemos dicho antes, es la longitud. Esta es una forma rápida de identificarla. Tengan cuidado porque en los últimos tiempos hemos detectado fibras traídas de China cuyas fichas técnicas es una copia de la nuestra, donde ponen que tienen 13 milímetros para engañar a los potenciales clientes. Entonces, por favor, dense cuenta que ninguna fibra en el mercado que no sea la marca Fibratec tiene 13 milímetros, porque todas las fibras, excepto Fibratec, vienen importadas desde China. Por lo tanto, siempre van a tener 12 milímetros. Y bueno, la prueba de fuego sería coger una fibra y medirla, pero bueno, yo sé que eso ya va a ser un poco excesivo quizás, sobre todo antes de comprarla. Ahí les dejo con este vídeo de 2 minutitos, 3 minutitos, que me parece muy visual y muy interesante para entender mejor la fibra. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%.
el perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los calzos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bueno, vamos a seguir. En este vídeo la única parte que no me gusta es que no hayan colocado plástico en el suelo antes de hacer el vertido del hormigón. Pero bueno, salió bien la obra igualmente, así que porque habían regado hacía 2 o 3 días para que estuviera un poco húmedo y bueno, pero lo suyo es poner un plástico por debajo. Bien, vamos a suponer ahora que un cliente nos solicita que construyamos una solera de hormigón sobre un terreno con una compactación, con un tipo de esplanada E2, con un factor K de 5, de 15 centímetros de espesor, con un hormigón H25 de 25 megapascales, y nos dice que van a circular carretillas de 4 toneladas, lo cual significa que en el eje delantero, cuando la carretilla está cargada, vamos a concentrar el 80% de la carga, por lo tanto, en cada rueda delantera vamos a tener 1.600 kilos de carga puntual dinámica, que va a repetirse durante 150 veces al día a una velocidad de maniobra de 10 kilómetros por hora, y que además hay estanterías de 2.500 kilos por cada pata, apoyadas en placas de 11 por 11. Bien, esto requiere hacer un cálculo de tensiones Westergaard para saber si esto es viable sin ningún tipo de refuerzo adicional, es decir, o una malla electrosoldada calzada en el tercio superior para la retracción plástica de hormigón, o en su defecto, si es viable este espesor, pues simplemente pondríamos 2 kilos de microfibra de vidrio Fibratec V12 AM. ¿Dónde tenemos este cálculo online para que ustedes se puedan registrar? Porque pongan los datos bien cuando se registren, por favor, porque queremos asegurar que esto no lo utilice cualquier persona, sino que sean profesionales del sector y sobre todo si han estado viendo esta presentación.
Entran en fibratec.eu y van al menú donde dice calcular la solera. Allí, la primera vez que se entra, hay que registrarse y a partir de ahí viene un enlace y ya pueden utilizarlo. Y básicamente lo que vamos a ver es que si esto lo hacemos en el teléfono, pues nos vamos al menú de aquí arriba y ponemos el iconito en la pantalla de inicio de nuestro teléfono para que parezca una aplicación y nos conecte de inmediato, pero no va a ser una aplicación y no va a ocupar ningún espacio en la memoria del teléfono. Aquí daríamos a calcula tu dosificación. Aquí seleccionaríamos carretillas, estanterías, porque cada uno de estos menús determina el área de impacto de la carga contra el suelo. Aquí en el desplegable seleccionaríamos 15 centímetros y nos diría que para una carga puntual estática, este hormigón de 15 centímetros puede soportar 2.850 kilos. Como el cliente pedía 2.500 en sus patas de las estanterías, esta condición se da por válida. Como nos decía que la carretilla haría 150 pasadas por día con carga completa sobre el mismo punto, aquí nos iríamos a 200 repeticiones porque no tenemos 150 en el menú, donde nos dice la carga admisible puntual 1860 y, desde luego, como el cliente aquí pedía 1600, pues también lo damos por bueno. Por lo tanto, esta solera efectivamente se puede hacer con solo 2 kilos de fibra de vidrio Fibratec V12AM, lo cual va a ser correspondiente a un mallazo de 15-15-6 colocado en el tercio superior, que es como se hubiese hecho de la forma tradicional. Vamos a ver algunas referencias de obras para que vean qué tipo de cosas se pueden hacer. En este caso, las cámaras frigoríficas de este mercado importante de Barcelona, accesos a los aparcamientos, lo que son los recrecidos dentro de los aparcamientos, aceras, los aparcamientos y la zona industrial dentro de esta planta de biogás con 15 centímetros de espesor. Esto es una nave industrial en Buenos Aires. Nosotros estamos ya con distribución establecida en Ecuador, Argentina, Bulgaria, Italia, Inglaterra, Francia, Portugal. Estamos ahora mismo abriendo México, en Irlanda en breve, en Inglaterra ya estamos también. Es decir, que vamos creciendo poco a poco y en los países no mencionados pues vamos buscando distribuidores para ir representando nuestra marca, ir dando a conocer esta fibra. Esto es el aparcamiento de un supermercado. Esto es el andén del AVE, uno de los andenes del AVE de Valencia, donde realmente no hay ninguna carga que soportar ni nada por el estilo. Aquí simplemente estos 2,5 kilos de fibra de vidrio lo que hace es absorber las tensiones y las energías de las vibraciones al paso del tren para evitar que el hormigón sufra y se agriete. Estos son soleras de estaciones de servicio. Esto es una pista deportiva. Y bueno, en cuanto a la fibra de vidrio para soleras, es eso. No quiero dejar de hablar, aunque sea solo 30 segundos, de esta otra fibra, que es una fibra de vidrio AR también, alcalí resistente, que se llama V13MO, MO de mortero, porque está hecha de fibras, filamentos totalmente sueltos que se mezclan, que es para mezclarlas con morteros de revoco, monocapas, pinturas, microcementos, morteros autonivelantes, y que no hacen necesario el uso ni de velos ni de mallas de fibra de vidrio o de plástico, pudiendo hacer la aplicación de una sola vez, no deja ningún rastro en la superficie y, a diferencia de las fibras de polipropileno archiconocidas, como se puede ver aquí, su distribución es totalmente homogénea después de distribuirlo, digamos, mezclarlo con una batidora. Muy interesante esta aplicación también, aunque no es de soleras. Bien, si ahora tuviéramos un cliente que nos viniera con esta otra propuesta de obra, donde hablamos de apilar contenedores que solo se apoyan en las esquinas, por lo tanto hay una carga puntual en un área de apoyo muy pequeño, en un espesor de 22 centímetros, y si hiciéramos el cálculo Westergaard de tensiones, veríamos que este espesor no sería suficiente. Entonces, pueden hacer la prueba en nuestro cálculo online y van a ver que cuando el espesor no aguanta 22 centímetros, no aguanta las 10 toneladas de ninguna forma.
Por lo tanto, eso significa que esa solera por la parte de abajo se va a romper. Entonces, si queremos sustituir el mallazo de la parte de abajo, entonces tenemos que ir a macrofibras también llamadas estructurales. ¿Por qué? Porque es para darle un refuerzo a la estructura de la solera. No estamos hablando de sustituir cosas en estructuras, ni en columnas, ni en forjados, etcétera, etcétera, sino estamos hablando de proteger la estructura de la solera, ¿vale? Para que no suceda esto. Pero aquí podemos ver esas fibras cómo atraviesan el hormigón. Eso se ha roto a conciencia para que se vean las fibras que una vez que la fisura se forma es cuando entran en acción. El refuerzo estructural también está perfectamente, ¿cómo se llama?, descrito en el anexo 7, en el nuevo código de hormigón estructural. Es decir, que nosotros cuando tenemos una probeta y queremos reforzarla estructuralmente, hay unos mínimos que tiene que cumplir con una dosificación mínima de la fibra, depende de la fibra que vayamos a utilizar. Entonces, esta normativa nos dice lo siguiente: la dosificación mínima aceptable tiene que ser capaz de lo siguiente. Cuando cogemos esta probeta que tiene una cantidad de fibra de un tipo dentro y lo llevamos en ensayo de viga a rotura por flexión, en el momento donde se genera la primera fisura, anotamos la carga que hemos aplicado y la vamos a llamar FL, límite de rotura, donde se ha roto por primera vez. Después vamos a seguir aplicando la carga y vamos a esperar a que la apertura de la fisura llegue a 0,5 milímetros. En ese momento las fibras dentro están soportando esa carga y no permitiendo que esta solera colapse, pero tienen una capacidad de soporte determinado. Vamos a apuntar lo que son capaces de soportar con el nombre de F1. Vamos a continuar haciendo esta presión, vamos a permitir que la solera siga abriendo esta fisura y cuando llegue a 2,5 milímetros de apertura, esas fibras están aún soportando una carga y la vamos a llamar F3. Pues bien, si F1 es de un 40% o más del FL y el F3 es un 20% o más de FL, podemos afirmar que la fibra del tipo X con una dosificación de Y cumple con la norma y por lo tanto ha sido capaz de otorgar un refuerzo estructural mínimo que nos permite la ley, ¿vale? Esto es importante saberlo, porque si yo cojo fibra de acero que para cumplir esta norma necesita 20 kilos de dosificación y solo pongo 5 kilos, no por haber puesto fibra de acero allí digo, bueno, esta fibra es muy fuerte, es de acero, fibra de vidrio, solo ponen 2 kilos, yo pongo de esta 5, pues no sirve para nada, porque tiene que ser 20 para cumplir con esto. Por lo tanto, ni tiene los cientos de millones de filamentos para hacer el trabajo que hubiese hecho la fibra de vidrio micro, ni tiene tampoco la capacidad de hacer lo que se espera de una fibra macro. Es decir, que no ha servido para nada, hemos tirado el dinero. Este cálculo de cuánta dosificación hace realmente falta se hace con el cálculo de refuerzo estructural con fibras TR34, que ahora va por la versión 4, que es la que tiene mayor límites y seguridad, que es la que utilizamos nosotros. Hacemos este cálculo sin coste con nuestra ingeniería en Barchip para nuestros clientes, para nuestros proyectos. Las macrofibras existen de varios tipos, las típicas de toda la vida, las de vidrio, de las que hemos hablado hace un rato, y las de acero. Luego existen las macrofibras sintéticas Barchip, de la que vamos a hablar en un momento y voy a explicar por qué consideramos que es la mejor macrofibra que existe en el mercado. Si nos fijamos en las fibras de acero, estas se oxidan generando sales expansivas alrededor y generando microroturas, de tal manera que estas fibras en poco tiempo quedan bailando dentro del hormigón, por lo tanto, dejan de reforzar. Las macrofibras sintéticas que existen en el mercado dejan, y las fibras de acero también lo hacen, pero las macrofibras sintéticas más todavía, dejan pelos en la superficie y pues como si fuera un césped, como se puede ver aquí.
Cuando es una solera en exterior, que no nos importa a lo mejor la estética, podemos llegar a tolerarlo. Si no, vamos a tener que, con un soplete, quemar miles de metros cuadrados con el daño que le puede hacer al hormigón tenerlo expuesto a fuego. Si tenemos fibras de acero, aparte podemos tener este tipo de problemas. Por ejemplo, como no hacen nada con las microfisuras, estas van a seguir estando allí y algunas fibras en la superficie las vamos a poder ver como se ven aquí. Con el paso de los coches, la abrasión, estas van a sacar puntas y van a poder incluso pinchar neumáticos de coches. Si hay muchas fibras de estas en la superficie, se van a oxidar y nos van a dejar este tipo de aspecto, como se puede ver aquí. Las fibras sintéticas Barchip, lo que tienen de especial, que también son japonesas, igual que nuestra fibra de vidrio, es que tienen un bicomponente que le permite no tener efecto memoria. Es decir, que cuando nosotros pasamos el helicóptero pulidor por encima, a diferencia de todas las demás macrofibras sintéticas del mercado que se vuelven a levantar, la Barchip se queda doblada. Por lo tanto, una vez que nosotros pulimos la superficie, ya no sale ninguna otra fibra más. Antes decíamos que no ofrecemos fibras de vidrio macro porque no son lo que más conviene. Pues aquí es un poco la explicación. En un TR34, en un cálculo que se utiliza típicamente la resistencia residual de las macrofibras en el punto FR3, podemos ver que en un hormigón HA25, tanto en fibra sintética como en fibra de vidrio larga, con una dosificación de 2,5 kilos de macrofibra sintética, puedo dar una resistencia residual a flexión de 1,45 megapascales, cuando con 10 kilos de fibra de vidrio macro solamente 1,06. Es decir, que tengo que utilizar 4 veces más de fibra para poder dar ni siquiera el mismo refuerzo. Teniendo en cuenta que el kilo de estas fibras más o menos cuesta lo mismo, esto me costaría 4 veces más. Por eso no lo ofrecemos, no tiene ningún sentido ofrecer esta fibra. No nos ponemos cabezones en el tema de somos de vidrio de toda la vida, expertos. Pues cuando no conviene, no conviene y las cosas como son. Cuando usamos 3 kilos de macrofibra sintética Barchip con una resistencia de 1,65 en el punto FR3, en el caso de la fibra macro de vidrio, con 15 kilos estamos prácticamente igual en resistencia, pero 5 veces más de fibra. Por lo tanto, tampoco tiene ningún sentido. Ese es el motivo por el cual hemos elegido la macrofibra sintética Barchip como nuestra macrofibra de cabecera para aquellas obras que vienen a ser el 5 o 10% de las obras, no más, donde el hormigón no tiene suficiente espesor y lo tenemos que complementar con macrofibras. Y en cuanto a costes, más o menos este viene a ser el ranking, ¿de acuerdo? De cómo se viene más o menos a costear. Más o menos los precios van cambiando en el mercado, pero esto viene a ser la tónica generalizada. Esto es una visión pues eso, de una solera rota adrede para que se vean un poco la distribución de las fibras. ¿Algunas referencias de obras? Bueno, pues aquí ya estamos hablando de obras de gran capacidad. Esta es interesante, es una barrera para absorción de energía de las olas en Tailandia, que antes estaban con fibras de acero. Como pueden ver aquí, bueno, los ecologistas, aquí esto era un escándalo total, óxido por todas partes. Se ha conseguido reducir el espesor y con solo 3 kilos de dosificación de Barchip se han podido hacer las mismas cúpulas y sin ningún tipo de problema ecológico. En todas las zonas de muelles y zonas de mar, pues siempre la macrofibra sintética es mejor que la fibra de acero para evitar la oxidación. Esta es una obra más cerquita por aquí en Tarazona, con 1 kilo de microfibra para que haga de mallazo de arriba, 4 kilos de macrofibra para que haga el doble mallazo, donde pasan camiones de gran tonelaje. Esta es una nave logística donde también hemos mezclado micro y macrofibra para simular un doble mallazo y la superficie pulida aquí tal cual, sin pasar ni un soplete ni nada. En resumen, la microfibra de vidrio AR sustituye el mallazo, la malla electrosoldada, como dicen en Sudamérica superior, y la macrofibra sustituye la malla inferior. Y si usamos las dos, es como si utilizáramos
un doble mallazo. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que son los cortes de retracción y cómo evitarlos o cómo distanciarlos con un aditivo en polvo compensador de retracción. Aquí tenemos dos categorías de utilización. Todas aquellas soleras donde vamos a cortar, pero queremos llevarlas juntas a 8×8, 10×10, 12×12, hasta 15×15, lo podemos hacer utilizando el aditivo en polvo CR y solo microfibra de vidrio. No hace falta poner macrofibra. Si queremos hacer más de 15×15, ya tenemos que poner macrofibra, ya sea de acero o sintética, y podemos ir hasta 50×50. Pero en este intervalo generamos otro tipo de problemas, y esos problemas son los que el CR, el aditivo, van a resolver, como vamos a ver en los próximos minutos. Hay tres tipos de retracción. El 15% de retracción plástica y autógena 15% sucede en las primeras horas después de hacer el vertido. El 70% es a largo plazo. Es decir, la retracción mayor y más preocupante es a largo plazo. Y casualmente ninguno de los aditivos en líquido de compensación de retracción son capaces de mejorar, de eliminar este tipo de retracción. Y ahí viene la gran diferencia entre nuestro aditivo y los demás, que justamente el nuestro sí consigue hacer desaparecer esa retracción. ¿Cómo funciona? Muy rápido. Cuando evapora el agua, que deja estos microfisuras dentro del hormigón, nuestro aditivo también, gracias al agua, genera cristales que van rellenando los huecos y compensando la retracción. Como es un aditivo micronizado, lo hace en meses y años, con una larguísima duración y efecto en el hormigón, justamente lo que lo hace diferente a los demás. Aquí podemos ver, por ejemplo, una solera donde nosotros hacemos un corte para inducir una fisura debajo. Si lleva CR, por mucho que cortemos, no va a inducir nada porque ha conseguido compensar y parar la retracción. Si nosotros nos fuéramos al ejemplo de la solera que hemos dicho antes, de 15 centímetros con 2 kilos de fibra de vidrio, donde antes hablábamos de una solera industrial, quisiéramos hacer los cortes cada 10 metros, por ejemplo, porque nuestro cliente nos dijera, pues, oye, pues ahí, o cada 9 metros, porque coincide con pilares. Nos iríamos aquí a este espesor, 15 centímetros, como no hay 9×9, nos iríamos a 10×10, y aquí veríamos que hay que añadir 1 kilo de fibra de vidrio porque trabajan conjuntamente, la fibra de vidrio y el CR trabajan mucho mejor juntos. Como ya hemos puesto 2 kilos en el ejemplo anterior para sustituir el mallazo superior, ya no tendríamos que poner este kilo. Esto no le haríamos ni caso, ya tenemos 2 kilos puestos. Añadiríamos 8 kilos de Fibratec CR por metro cúbico y ya podríamos hacer los cortes cada 10 metros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos hacer los cortes a mayores distancias? Por ejemplo, 30×30 metros, lo que sería el hormigonado diario, ¿vale? Pues aquí, cuando nosotros hacemos estos cortes largos, lógicamente lo que estamos haciendo es disminuir un montón de metros los cortes, la limpieza, el aserrado, todo lo que supone y el sellado y todo esto, y al cliente le damos un servicio adicional que no tiene que tener tanto mantenimiento ni tanto cuidado, que no va a tener paralizaciones por roturas, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando hacemos este tipo de cosas de 30×30, generamos dos problemas con muchísima frecuencia. Una es la apertura de juntas y la otra es el alabeo o el efecto curling, que se llama, que es que las esquinas de las soleras empiezan a levantarse de esas pastillas. Pues ahí es donde el Fibratec CR actúa, evitando esas dos cosas. Por una parte, lo que hacemos es no permitir que se abran hasta 2-3 centímetros, como es el caso en esta solera, por ejemplo, generando futuras roturas debido al paso de las carretillas y demás. Gracias al Fibratec CR, en 3 años la apertura es 80% menor. Fíjense la cantidad de tiempo transcurrido en donde el Fibratec CR sigue actuando. Por lo tanto, elimina este primer problema del que acabamos de hablar. Pero también elimina el problema del curling, que es debido a que en la zona superior de la solera hay más evaporación, más pérdida de agua, por lo tanto, se arruga la solera hacia arriba, sobre todo cuando son pastillas muy esbeltas, y después de un tiempo, al paso de las carretillas, camiones y cargas, se rompen las esquinas, como se ve aquí, y parecería como que el suelo se ha asentado, pero ni mucho menos. Lo que ha pasado es que el material, por tanto ajetreo, por fatiga, se rompe,
se asienta y se coloca donde tiene que estar, donde tenía que estar siempre. Gracias al uso del CR también eliminamos este tipo de situaciones. Aquí tenemos una tabla del hormigón propio solo, cómo funciona la retracción en cuanto al crecimiento, disminución del volumen, y cuando utilizamos Fibratec CR mezclado con fibra de vidrio, como se ve aquí, el hormigón queda perfectamente estable y no genera futuras fisuras. Y ese es el secreto de este aditivo. Se puede utilizar con cualquier tipo de secado, ya sea con plásticos, inundando, con aditivos, etcétera, etcétera. Con cualquier tipo de refuerzo que se nos pueda ocurrir. El CR, el compensador de retracción, por eso se llama CR, las iniciales de compensador de retracción, va a funcionar igual de bien. Algunas obras, sobre todo en Sudamérica, donde esto es mucho más popular debido al inmenso tráfico de mercancías que hay entre el norte y el sur del continente, y donde no se pueden permitir el lujo de estar paralizando la actividad para reparar roturas. Por eso ahí piden soleras sin cortes, a ser posible, y ahí es donde el Fibratec CR es muy, muy popular y se utiliza desde hace muchos años. Y esta es una obra en casa aquí muy cerquita, obra de Calatrava, en donde tenemos una entrada en las bodegas muy bonita, con dos piscinas a los dos lados que simulan unas alas, donde en el lugar más ancho miden 15 metros, y con un hormigón aquí debajo de 10 centímetros de espesor, pues normalmente requeriría 2,5 metros de distancia entre los cortes, porque ya, como ustedes saben, el espesor multiplicado por 25 es lo que nos marca la distancia donde tenemos que cortar. Y aquí, para que no quedara tan feo con tantos cortes, pues mezclamos microfibra, macrofibra y CR, consiguiendo hacer cortes de 15 por 16 en el lado más grande, y luego ir cuidando la geometría de los cortes, porque nunca debemos de hacer los cortes muy rectangulares. El lado largo es igual al lado corto por 1,5 como máximo, para que no haya fisuras. Y después tenemos este mismo aditivo que lo podemos utilizar en nuestro día a día en pequeñas obras sin hacer ningún tipo de corte y con solo microfibra hasta 225 metros cuadrados de espesor. Y ahora vamos a pasar a las juntas metálicas, que nos vienen genial para hacer los encofrados. No vamos a hablar muchísimo de las juntas porque hay muchísimos suministradores de juntas, tenemos un montón de juntas disponibles para cualquier aplicación, pero hay dos en especial que quiero mencionar importantísimas. ¿Para qué sirven las juntas? Si yo hormigono hoy y mañana hormigono al lado, estas dos soleras se han hecho en distintos tiempos y hay que unirlas entre sí de alguna manera para que cuando pasa una carga de un lado al otro se comporte de una manera como si no hubiera junta, o en todo caso que no sufra tanto, que no me genere roturas en un lado de la junta, ¿no? Entonces estamos hablando de que las juntas necesitan tener una buena transferencia de carga. Bueno, como hemos dicho, tenemos juntas de interior, de exterior, de todo tipo, pero quiero concentrarme en dos de ellas. Las de exterior, que vienen perfectamente selladas y nos proporcionan una sujeción al hormigón tridimensional y continuado, como se puede ver aquí en lugar de pernos, es esta la sujeción, y esta goma que tienen aquí dentro, que tiene una capacidad de soporte entre menos 40 y 120 grados, para que no entren agua y cosas así que luego se puedan congelar y generar roturas, para evitar situaciones como esta, que podemos ver aquí, por ejemplo, por algún motivo de dilatación, temperatura, movimiento de tierra, vaya usted a saber. Si colocamos una junta como esta, evitamos este tipo de situaciones, pero mucho mejor es, mejor y distinta, es esta junta que la llamamos junta cosinus. La junta sinusoidal, la junta sinus, fue inventada por HCJ, Hendelhoff Concrete Joints. Es una empresa belga del cual somos distribuidores en exclusiva en España. Y ahora vamos a ver qué es esta junta, de qué se trata, porque tiene el récord mundial de transmisión de carga. Se comporta como si no hubiera ninguna junta en ese punto. Vamos a ver en este vídeo rápido y yo luego sigo hablando. Presenta la nueva junta Cosinus Slide.
Descubra en los próximos minutos esta revolucionaria solución en juntas, una tecnología completamente nueva para pisos industriales. La junta Cosinus Slide se caracteriza por contar con placas sinusoidales dobles de acero de 5 milímetros, 2 en la parte superior, contrapuestas con 2 más en la parte inferior. En lugar de un anclaje tradicional con pernos, la junta está fijada al concreto por un sistema especial de barrillas continuas y corrugadas que corren sobre todo el largo de la junta, con conexiones en la parte superior e inferior. Una pequeña placa de acero puesta en la parte central impide el desbordamiento del concreto. Gracias a la forma geométrica sinus-cosinus de la junta y del concreto, la transferencia de carga no se realiza a través de la junta, sino a través del piso mismo. Esta capacidad de soporte de carga única del piso está calculada y probada para todo tipo de tránsito de montacargas. Para un mejor entendimiento del concepto de piso cosinus, es necesario hacer como un pequeño resumen de la tecnología existente. Desde 1985, los fabricantes de pisos comenzaron a reemplazar las tradicionales juntas cortadas por un piso sin juntas. A pesar de que esto representó un gran avance, los espacios abiertos entre las juntas fueron un área crítica y subestimada en cada piso industrial. Con la introducción de la solución Sinus Slide en 2006, este problema fue solucionado dejando un piso con la impresión de no tener juntas, libre de juntas. La junta Cosinus Slide va un paso más adelante y no utiliza más un sistema tradicional de pasajuntas. La transferencia de carga se realiza por el piso mismo. Es por ello que nosotros decimos la junta es el piso y el piso es la junta. Para entender este principio y este lema, veamos qué pasa cuando elaboramos un piso cosinus libre de juntas. Primero, las juntas se instalan en una forma lógica, tomando en cuenta el tamaño y la forma del área de trabajo, así como los distintos colados consecutivos. Se comienza con la instalación del primer perfil. Una vez nivelados, los sujetadores son clavados a la terracería en ambos lados de la junta. El segundo perfil es fácilmente conectado al perfil anterior, reutilizando los tornillos y tuercas de plástico. Una placa metálica ajustable crea una altura estándar apta para pisos de varios espesores. Se continúa esta forma hasta encontrar un cruce o punto fijo. Una vez que el colado y el pulido del piso han terminado, la junta comienza su proceso de retracción. Es recomendable ir por una abertura máxima de más o menos 15 milímetros, lo cual representa un panel de piso de aproximadamente 30 por 30 metros. Después de unas semanas, el piso está listo para usarse. A pesar de la velocidad y del tipo de montacargas, el área Sinus Slide con un borde protector de 5 milímetros de espesor garantiza un manejo libre de vibración y de choque, gracias al continuo soporte que le da a las ruedas que por allí circulan. Esta característica de durabilidad es extremadamente importante en los centros de almacenaje y logísticos actuales. Las juntas tradicionales aún batallan con el impacto de las ruedas sobre las aberturas de la junta. Aún las juntas más fuertes y reforzadas no pueden resistir esta situación tan incómoda e insegura. Esto generará daños inmediatos y un uso inevitablemente limitado del piso, sin otorgar funcionalidad ni durabilidad al piso industrial. Las ruedas de los montacargas son cada vez más pequeñas y duras. Las cargas se han vuelto más pesadas y delicadas. Y junto con el incremento de la velocidad de los montacargas, los requerimientos de un piso industrial moderno han cambiado significativamente. Estas necesidades cambiantes aún no han sido consideradas por el estándar europeo 1991. Con la solución Sinus Slide, nos hemos anticipado a estas situaciones y hemos creado una solución de uso universal para su piso, independiente de la dureza y tamaño de las ruedas de los montacargas. El círculo vicioso del daño se detiene y se alcanza un nivel de confort sin precedentes. El concepto de piso cosinus ha combinado la solución Sinus Slide con un sistema único de capacidad de soporte de carga del piso. La idea es simple, pero brillante.
Las cargas son transferidas simultáneamente y de forma proporcional a lo largo de y sobre todo el piso por columnas verticales de concreto, con forma y soportadas por la geometría sinus-cosinus. Ruedas y cargas ahora se deslizan suavemente de un panel a otro del piso, sin un sistema de conexión tradicional. Como hemos dicho antes, la junta es el piso y el piso es la junta. Bien, yo creo que esto ha sido bastante más explicativo mejor de lo que yo puedo hacer, y básicamente destacar dos cosas. Una es que, como decía en el vídeo, la carga se transmite por columnas de hormigón, no se transmite por la junta, sino por el propio suelo. Cuando en las tradicionales, que son o placas rectangulares o pueden ser en forma de diamante o circulares, se apoya, la transmisión de carga se hace en estas placas. Primero son placas pequeñas, por lo tanto se concentran ahí las cargas, y en segundo lugar el problema es que solamente ayuda o apoya la parte que viene de la placa hacia abajo, es la mitad prácticamente de la solera. Luego vamos a ver un ensayo de laboratorio donde bueno, eso sí que ya es total, o sea, es impresionante. Luego el tema de los pernos. En las juntas HCJ, todo esto es ¿cómo se llama? Lo que sujeta la junta al hormigón es esta estructura tridimensional y continuada, mientras que en las juntas normales son pernos. Cuando el hormigón empieza a tirar por los dos lados debido a su contracción, los pernos no se agarran igual al hormigón, por lo tanto, en algunas zonas esta apertura puede ser mayor, en algunas zonas menor y no lineal. En el caso de la sinus o la HCJ, todas las juntas HCJ se mueven de forma totalmente paralela y nunca hay error. Esas son las grandes ventajas, y esto nos permite, evidentemente, poder poner la carga en el mismo borde de la solera. Pero bueno, vamos a ver este vídeo que es muy representativo. Aquí tenemos un pasador rectangular normal, uno de forma diamante de la competencia y la junta cosinus. Veamos cuándo rompe cada uno. Aquí tenemos la primera rotura, la segunda rotura, como les he dicho antes, es donde apoya la junta. Y fíjense por qué valor vamos. Ya vamos por el doble, más del doble, prácticamente el triple, y todavía no se ha roto, más del triple, y aquí es donde se rompe. No se rompe en ningún lugar, se rompe en cualquier lugar del hormigón, porque se comporta como si no hubiera junta. Es como si el hormigón fuera continuado. Y esto es lo más espectacular de la junta. Esto permite poner la carga en el mismo borde de la junta. A diferencia de otras juntas donde siempre tenemos la advertencia de no pongan cargas a 30 centímetros a cada lado de la junta. Claro, ¿por qué? Porque si ponemos una carga que hemos calculado para la solera, para cualquier otra zona central, la ponemos cerca de la junta, ya sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, si tenemos un almacén y hemos calculado las juntas de una forma que no nos permite aprovechar el almacén completamente, estamos perdiendo cientos de miles de euros de almacenamiento mensual, anual. Los sistemas de las estanterías las tenemos que diseñar de acuerdo a las juntas y no al revés. Cuando utilizamos estas juntas, aparte de ahorrar un montón de huella de carbono porque podemos hacer las soleras con menos espesor, porque no tenemos que estar pensando en la debilidad de las juntas, sino que hacemos nuestra solera y no consideramos en ningún momento que la zona de la junta sea una debilidad, sino que lo vamos a tratar como si fuera una zona central, como si en 20.000 metros cuadrados no hubiera ni una sola junta. Colocamos las estanterías donde queramos, los pasillos como queramos, ¿cómo se llaman? Las carretillas funcionan por donde quieran. O sea, todo eso, aunque la junta cueste un 15-20% más en coste inicial, en solo un año o menos esto se amortiza simplemente con el espacio extra de almacenamiento que podemos darle a ese almacén logístico. Y además la durabilidad no se va a romper en muchísimo más tiempo. Va a haber menos problemas de roturas de ruedas de carretillas.
de dolores lumbares de los carretilleros porque no hay choques. En fin, realmente las ventajas son enormes. En un reciente cálculo pudimos ver, por ejemplo, puede llegar hasta el 47%, el máximo es el 50%. O sea, cuando una zona central de una solera se considera que tiene una transmisión de carga del 50%, porque el 50% es lo que, si dibujamos una línea en el suelo, el 50% se soporta por el lado derecho y el otro 50% por el lado izquierdo de la carga. En este caso, podemos llegar con la junta cosinus, en algunos casos llegamos al 47-48%. Una rectangular normal se queda en el 31 y pico. Una E-slide, que es un tipo de nuestras juntas, está en el 33-34, pero la cosinus es espectacular. Sencillamente no tiene comparación ninguna. Tiene un montón de ventajas, como hemos dicho antes. Podemos optimizar el suelo, reducir el espesor, reducción de CO2 para aquellos que les interese este tema, pues también es una ventaja. Más confort, no hay curling. En este caso, en lugar de utilizar el CR, el compensador de retracción, si queremos usar estas juntas, pues no necesitamos el compensador de retracción. Eso es otra posibilidad, por ejemplo. Y algunas referencias de obras con fotos para que, bueno, se hagan una idea de cómo queda instalado, pues podemos mostrar estas. Se está trabajando con empresas muy, muy, muy significativas. Fíjense en esta foto donde la apertura es inmensa de la junta. Si no fuera porque es una sinus, esto sería insoportable. Esto prácticamente es una trinchera, si fuera en línea, vaya. Y bueno, aquí un poquito así las marcas. El vídeo vamos a mandarles en unos días un enlace para que lo puedan ver nuevamente. Por lo tanto, no hay problema en eso. Por eso paso las imágenes un poco rápidas porque luego lo pueden ver tranquilamente. Y nada, agradecer la atención. Aquí dejo un correo electrónico de nuestro departamento técnico. Yo no soy experto en aplicaciones. Puedo contestar más bien sobre los productos en general. Para preguntas concretas que tengan que ver con aplicaciones concretas, se puede escribir un correo electrónico a este correo electrónico y muy gustosamente le vamos a contestar a todas sus dudas, preguntas y hacer los cálculos que fueran necesarios también, por supuesto. Muy bien, Manuel, muchas gracias por la exposición. Ha estado interesante, como siempre, que la podemos escuchar. Vamos a recordar, efectivamente, que vas a enviarles, porque lo preguntaban, la forma de poder volver a ver la presentación, pero también que pueden verla repetida ahora durante las próximas 48 horas en este mismo enlace, que no tiene mayor problema, ¿no? Luego hay un par de preguntas. Una, Nicolás Sánchez nos dice, ¿cuánto incrementa el coste? Creo que algo has hablado de ello, pero bueno, ¿cuánto incrementa el coste frente al uso del mallazo y la durabilidad? Y si sería posible combinar fibras y mallazo para unas características mejores en conjunto. Sí, en realidad no supone un aumento en el precio. Al revés, supone un ahorro de entre el 15 y 25%, dependiendo del espesor de la solera. Es un ahorro, no es un coste adicional. Claro, si utilizamos mallazo más la fibra, entonces va a suponer un coste adicional, lógicamente. Pero la fibra de vidrio AR sustituye tanto a la fibra de polipropileno como el mallazo, porque típicamente la fibra de polipropileno y el mallazo se utilizan juntos. Con la fibra de vidrio nuestra, AR, se sustituyen las dos cosas a la vez. Por eso el ahorro incluso puede llegar a ser hasta más del 25%. Espero que eso conteste la pregunta. Muy bien. Luego Estela Rúa nos da las gracias, te da las gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a él por estar ahí. Y luego nos pregunta dónde podría comprar sacos de microfibras AR Barchip y microfibra o aditivo CR para un garaje doméstico para 4 coches en Oporto, Aveiro, Portugal. Sí, en Portugal tenemos un representante ahora mismo. Yo lo que le sugeriría, si es posible, lo digo más que nada porque ahora deletrear, etcétera, etcétera, nos va a generar posiblemente errores. Yo lo que le pediría, si toma nota, por favor, del correo electrónico que está en la pantalla, que es técnico@fibratec.eu, haciendo esta misma pregunta, ya le mandamos el contacto de nuestra representación en Portugal. Perfecto. Luego también solicita compartir de nuevo el detalle de la doble fibra, pero yo creo que si le vas a mandar el link y va a poder volver a verlo,
Lo dejo a tu opinión, pero yo creo que no es necesario, ¿no? Porque si lo va a poder ver. Correcto. Muy bien. Y luego también añade otra pregunta, es si tenéis aditivo que no solo sirva para las fisuraciones, sino también para impermeabilizar hormigón en balcones. No, no tenemos ese tipo de producto, lamentablemente. El Fibratec CR lo que hace es que realmente al, digamos, rellenar los poros que tiene el hormigón, impermeabiliza en cierto modo, pero no es no es realmente un producto específicamente hecho para impermeabilizar. Existen líquidos que están para eso realmente y creo que los vende muchas marcas en el mercado. Muy bien, José Antonio García, te da las gracias también. Añade que está muy bien explicado, como bien decía yo. Y pregunta si tenéis distribuidores en Sevilla o en Andalucía en general. Sí, sí tenemos. Igual yo le pediría por favor que nos escriba y ahí en función de la localidad desde donde nos habla, le dirigiríamos a un almacén, a un punto de venta donde tienen nuestro producto y por supuesto siempre tienen vía abierta con nosotros para poder hablar, discutir técnicamente la viabilidad, hacer cálculos, etcétera, etcétera. O sea que nosotros estamos siempre accesible, aunque nos contacte un particular, no hay ningún problema, le asesoramos y le dirigimos al lugar donde más le conviene para que le salga mejor de precio. Muy bien, entonces yo, Manuel, creo que a Sergio Figueroa, que pregunta lo mismo en Chile, pues lo mismo, que se ponga en contacto con vosotros en el correo electrónico técnico@fibratec.eu y ahí le aclaréis todas las dudas en este sentido. Correcto, en Chile también tenemos distribución, que antes no lo he mencionado, por cierto, sí. Bueno, Manuel, pues parece, aparte de darte las gracias a algunas personas más por la exposición, nada más, yo creo que ha quedado todo bien claro. Comentamos que les volveremos a convocar en futuras ocasiones y simplemente despedirnos de ti dándote las gracias. Muchísimas gracias a todos por el tiempo tan precioso que nos han dedicado, por estar con nosotros y también recordarles, tal y como se ve en la pantalla, que estamos en la base de datos en CIPE también disponibles y les esperamos y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, mucha salud y suerte. Chao. Muy buenas tardes a todos.